Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a desarrollar un curso denominado Estimulación del lenguaje en la primera y segunda infancia. El mismo que estará a cargo por nuestra ponente, la psicóloga Carla Herrera Zumpitaz. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos participantes que desean realizar sus preguntas en el chat, eh, pueden realizarlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante que desea realizar su pregunta. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que va a abordar nuestra ponente. Asimismo, se le solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma. De la misma forma, aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDA. Bien, estimada psicóloga, con ello podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Una vez más, encontrándonos el día de hoy para este segundo tema, ¿no? Que íbamos a estar abordando, cómo es la estimulación del lenguaje en la primera y la segunda infancia, que es muy importante nosotros poder tener en cuenta cómo ejercer una adecuada estimulación, qué es lo que podemos hacer, poder saber exactamente qué actividades poder trabajar con los más pequeñitos para de esa manera generar un adecuado desarrollo en lo que es el lenguaje a mediano y largo plazo. Entonces, vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a proceder a compartir la pantalla y me van indicando, por favor, si es que se puede observar con claridad. Bien, me van confirmando, por favor, en el chat del Zoom. Ya, vamos a ponerlo en pantalla completa. Y me van confirmando, por favor, a través del chat si es que se logra visualizar correctamente lo que es la pantallita. Igual, si durante o el trayecto o el transcurso de nuestro tema de hoy tenemos alguna duda o alguna consulta, o de repente queremos compartir alguna experiencia, también lo podemos realizar. ¿Sí? Entonces me van por favor confirmando todos en la pantalla. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, nuestro tema del día de hoy es la estimulación del lenguaje en la primera y en la segunda infancia. Ahora, el lenguaje básicamente va a venir a ser pues ese instrumento a nivel social, ¿no? Que va a formar parte de un sistema mediante el cual nosotros nos vamos a poder comunicar y vamos a mediatizar nuestra relación con los demás, con las demás personas, con nuestros amigos, nuestra familia, etc. Pero para la estimulación hay que estimular, valga la redundancia, aquellas capacidades cognitivas que son básicas. Poder ver el desarrollo de las bases anatómicas y funcionales del lenguaje. Hay que reforzar mucho la adquisición completa del sistema fonológico, ver que haya un correcto desarrollo de las habilidades metafonológicas, poder estimular la organización semántica, el desarrollo morfosintáctico, en sí todos los aspectos que son parte del lenguaje. Ahora, ya lo que es la etapa de crecimiento de los bebés, si nosotros o los padres inician un proceso de estimulación temprana, ellos aprenden a reconocer mucho lo que es la importancia del desarrollo de cada una de estas áreas. Pero también uno de los puntos más importantes a trabajar es la estimulación del lenguaje. Y es aquí donde podemos percibir si es que hay un problema en el desarrollo cognitivo del bebé, porque a medida que el bebé va creciendo, pues sus maneras de comunicarse van cambiando. Y para que exista lo que es una adecuada estimulación del lenguaje, es necesario que haya una correcta interacción del niño con los objetos, a partir, obviamente, de que nosotros como adultos le demos una orientación adecuada al niño, ¿no? Donde la manera de comunicarnos pues sea amena, sea agradable,
y esto va a hacer pues que se despierte el interés en el niño por la actividad que está realizando y se va a lograr el objetivo que nos vamos a proponer. Entonces, es muy importante de que el niño participe y se sienta una persona activa durante todo el proceso de realización de estas pues diferentes acciones o diferentes actividades en las que el niño va a estar inmerso, ¿no? Y esto también va a favorecer lo que es la formación de algunas estructuras cognitivas y también afectivas que son importantes y se van a crear pues las condiciones para el surgimiento justamente de estas cualidades y de estas funciones psíquicas que pues se van a requerir para que el lenguaje se pueda realizar de manera adecuada. Y justamente para una adecuada estimulación del lenguaje es necesario conocer todas las etapas por las cuales va a transcurrir el desarrollo de este lenguaje, así como también poder ver la secuencia por cada uno de los años de la vida de la persona, ¿no? Ahora, el lenguaje oral es una de las herramientas más potentes que tenemos a la hora de comunicarnos con los demás. La estimulación del lenguaje en la infancia temprana es muy importante, es fundamental porque ayuda en el correcto desarrollo y en la adquisición de las habilidades que son necesarias. Entonces, cualquier tipo de lenguaje va a ser un sistema de comunicación, va a tener su propia estructura, se va a desarrollar en un contexto con ciertas reglas, ¿no? Que vamos a ir ya mencionando. Y el lenguaje oral también pues va a ser esa capacidad para poder comunicarnos verbalmente y lingüísticamente pues a través de una conversación espontánea y que se va a ir aprendiendo desde que nosotros somos pequeños, ¿no? Y ya por esta razón lo que es la estimulación del lenguaje oral es muy importante para, como lo había mencionado, el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Entonces, estimulación del lenguaje es lo que vamos a realizar nosotros durante los primeros años en las capacidades pues, cognitivas básicas del niño y en los desarrollos funcionales del lenguaje desde el nacimiento del bebé. Entonces, en sí, la estimulación del lenguaje va a ser ese conjunto de técnicas y de estrategias de interacción que vamos a utilizar para lograr la comunicación del bebé con el entorno, ya que en este caso viene a ser la familia. Y también va a ser un elemento vital para el desarrollo cognitivo del pequeño porque va a formar su capacidad de pensar en cómo debe de comunicarse. Y la comunicación es una actividad imprescindible para todas las personas y su importancia se nota ya, como lo dije, desde los primeros meses de nuestra vida. Entonces, una estimulación del lenguaje correcta, adecuada, va a permitir potenciar justamente el desarrollo de todas las habilidades durante la infancia temprana, ¿no? Y también nos va a ayudar en el desarrollo intelectual porque va a contribuir al mismo tiempo tanto al desarrollo cognitivo como a lo que es una adecuada expresión de las emociones, de las ideas y pues de los sentimientos. Em, Existen dos etapas a la hora de hablar sobre el lenguaje oral en la infancia. Tenemos lo que es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La etapa prelingüística dura desde el nacimiento hasta los 12 meses de vida, ¿no? Ya que es cuando suelen aparecer las primeras palabras. Entonces, durante esta etapa, los bebés suelen comunicarse a través del llanto, a través de gritos, gestos, expresiones faciales, sonidos guturales, hasta poder conseguir ya sonidos fonéticamente estables que van a permitir la preparación del aprendizaje del lenguaje oral, ¿no? Aquí la etapa ya lingüística empieza después de los primeros 12 meses de vida, que es cuando el niño ya está preparado para poder empezar a decir sus primeras palabras. Entonces, es un momento perfecto para poder aumentar incluso más la frecuencia de la estimulación y observar el progreso. Ahora, la etapa prelingüística es conocida también como el periodo preverbal y va a abarcar, como ya lo dije, los primeros 12 meses de vida del bebé. Y esta etapa se va a caracterizar como la del nivel fónico debido a que el bebé solo emite sonidos onomatopéyicos. Por lo tanto, va a comprender las expresiones vocales, todo tipo de sonido que realiza el recién nacido, desde el llanto y sus primeros balbuceos. Y ya por otro lado, en este tiempo la comunicación que logra entablar el niño con la mamá es gestual y afectiva.
Y además, para que se continúe desarrollando de una manera correcta, cada gesto y cada actividad entre la mamá y el bebé debe de ir acompañado de una palabra, ¿ya? Finalmente, también es importante mencionar acá que este periodo tiene un valor trascendental en la conformación de las bases del desarrollo lingüístico del niño, y esto es debido a que se le brindan los elementos necesarios para la elaboración de los sonidos, como las sílabas y las palabras. Y ya en lo que es la etapa lingüística, ya en este periodo el bebé deja de realizar solo emisiones fónicas como sonidos porque va a iniciar con la expresión de su primera palabra. Por lo tanto, se le asigna una importancia relevante debido a que se reconoce como el primer aviso del lenguaje del bebé con el propósito de comunicarse. Y ya por otro lado, este primer anuncio del lenguaje no tiene un tiempo de inicio, puede variar la primera palabra. Cada niño puede decir su palabra en edades diferentes, ¿no? No podemos conocer con exactitud el momento en que se precisará, se confirmará y tendrá como resultado la primera palabra del niño. Ya con respecto al inicio del habla en los bebés, hay estudios que confirman que las niñas empiezan a hablar un poquito antes que los niños. Pero sin embargo, además del sexo, un bebé puede demorarse más que otro en pasar por esta etapa. No existe una edad exacta para el inicio de este proceso, pero se estima pues que el 90% de los niños que hablan dicen sus primeras palabras desde los 15 hasta los 18 meses aproximadamente, ¿ya? Pero sin embargo, los tiempos y las capacidades de los niños son diferentes y deben de ser respetados. A veces pasa mucho que las mamitas comparan, ¿no? Pero ya el hijo de mi prima hablaba al año y mi hijo ya se va por el año y 3 meses y todavía su habla no está de repente desarrollada, ¿no? Entonces, esta etapa suele ser más amplia de la lingüística, por lo que ya se va a desarrollar en mayor profundidad el proceso del habla del bebé, ¿no? Entonces, debemos recalcar de que en este periodo se va a formar primero el lenguaje comprensivo, el niño va a entender, va a empezar a recepcionar todas las palabras que viene del entorno y ya posteriormente el lenguaje expresivo del niño, que es donde el niño, como bien lo dice expresivo, va a empezar a expresar ya ciertas palabras o ciertos fonemas. Durante la etapa prelingüística vamos a observar varias conductas previas al aprendizaje, ¿no? Que son las conductas que indican el progreso y la preparación para empezar una nueva etapa. Entonces, entre estas vamos a destacar la adquisición de la atención, donde el niño va a ser capaz de centrar su atención en cierta persona o en cierto objeto. Luego vamos a tener lo que es la adquisición de la capacidad de contacto visual, en donde ya el niño reacciona a diferentes sonidos, a diferentes llamados y va a realizar actividades básicas. Luego, la adquisición de la discriminación visual, donde el niño es capaz de reunir en grupos diferentes objetos según sus categorías, círculos, carritos, bolitas, ¿no? Luego está la adquisición de la imitación gestual, que es donde el niño es capaz de imitar y de repetir las acciones y los movimientos simples. Ahora, ¿cómo es que nosotros, de repente los papás dicen, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar nosotros la estimulación del lenguaje desde mi casa? Es muy importante trabajar la estimulación del lenguaje desde la casa porque de este modo ayudamos en el desarrollo de las habilidades del niño. Entonces, empezando en la etapa prelingüística, ya los papás deben demostrarle al bebé las expresiones faciales, gestos, movimientos, imitar sonidos, imitar ruidos. Y para esto siempre podemos utilizar diferentes recursos. Tenemos canciones, tenemos cuentos, tenemos juegos de palabras. Entonces, cuando el niño alcanza el nivel suficiente en los principios de la etapa lingüística, es recomendable animarlo a que participe en las conversaciones, que se exprese de manera oral. Entonces, estimular al menor es importante para poder lograr que domine el lenguaje oral. Pero sin embargo, no hay que obsesionarse con que ocurra en una determinada edad, porque es un proceso gradual que empieza
con balbuceos y que va a ir evolucionando de manera diferente en función de cada niño. Pero lo que sí es importante es poder fijarnos en aquellos indicios que puedan indicar algún tipo de trastorno del lenguaje, es decir, enfocarnos un poquito en la voz y en el habla. Ahora, el lenguaje oral comienza a cobrar ya protagonismo en edades muy tempranas y nos sirve a las personas tanto para comunicarnos como para estructurar nuestro pensamiento. Los principales factores del lenguaje oral van a ser de que debe de haber un interlocutor, ya sea un in situ o en la distancia. Se tienen que apoyar en gestos. Aquí el mensaje se recibe auditivamente en el mismo momento que es emitido. También el contexto marca el tipo de lenguaje oral, ya que puede ser más o menos formal dependiendo de diferentes factores. Y para poder llevar a cabo esta comunicación oral, hay que tener en cuenta todos los elementos que intervienen en el lenguaje oral. Lo que nos enseñan a nosotros, el emisor. El emisor es la persona que envía el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es la persona quien recibe el mensaje. Luego tenemos el propio mensaje en sí, que es el conjunto de señales o de símbolos pues, que emite la persona que habla a quien escucha, del emisor al receptor. Entonces, la estimulación del lenguaje oral debe de ser un objetivo clave en la etapa infantil porque es mucho más que aprender a hablar. Es un elemento fundamental para poder socializar, para poder satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo cognitivo y también contribuye a detectar posibles trastornos relacionados con lo que es el lenguaje o mitigarlos si ya se han diagnosticado previamente. Entre las necesidades, acá dentro de la estimulación del lenguaje, pueden darse diferentes situaciones en donde vamos a intervenir. Inclusive a veces acá ya podemos ir encontrando cuando hay problemas en el desarrollo del lenguaje, necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes situaciones de índole relacionadas con el lenguaje, un retraso simple del lenguaje, trastornos del lenguaje por causas neurológicas, una disfasia, una afasia, un mutismo selectivo. Entonces, en todos ellos es fundamental poder, aparte de dar un diagnóstico personalizado, poder contar con material específico y dar prioridad a actividades de expresión oral. Aquí estaríamos hablando de actividades de imitación, que son repetir sonidos de animales, canciones, trabalenguas. Vamos a encontrar juegos en los que intervengan el habla, bingos fonéticos, cartas, obras de teatro. También podemos utilizar tareas de discriminación auditiva y juegos en grupo. Ahora, dentro de las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños, como ya lo había mencionado, tenemos la etapa prelingüística que acá lo vamos a ver un poquito más detallado. Aquí básicamente la etapa prelingüística, como lo dije, se le va a considerar como la etapa del nivel fónico puro, es decir, va a comprender las expresiones vocales y los sonidos que realiza el bebé desde el llanto hasta los gorjeos o balbuceos en el primer año de vida. Entonces, en esta etapa, que muchas veces es dejada de lado, es la que le permite al niño formar las bases necesarias para la producción de sonidos, de sílabas, de palabras. En esta etapa se define como el periodo de tiempo entre el nacimiento y el momento en que la persona comienza ya a usar las primeras palabras o signos ya dotándolos de significado. Esta etapa suele durar, como ya lo dije, desde el nacimiento hasta los 12 meses o 18 meses aproximadamente, que es el momento en que los niños generalmente aumentan su capacidad de comunicarse con los demás y van a usar medios no verbales como la mirada, la atención, los gestos. Entonces, en los primeros meses de vida, el bebé es capaz de distinguir el habla humana de otros sonidos y de poder diferenciar la voz de mamá, por ejemplo, ¿no? Y también aparece el llanto, algunas vocalizaciones con el objetivo de que pues el adulto resuelva necesidades básicas como el hambre, la sed, el pañalito que está sucio. Entonces ya entre los 4 y los 6 meses de vida
ya comienza el silabeo, con vocales, algunas consonantes, y acá destaca mucho el balbuceo reduplicativo, como el ma, o el ba. Entonces, ya a partir de los 9 meses, ya los niños comienzan a producir las primeras palabras con significado, va evolucionando desde el balbuceo hasta aproximaciones de palabras, ¿no? Entonces, ya en esta etapa toma un papel relevante la capacidad de aprendizaje de sonidos por imitación y las repeticiones. En esta etapa, todo el trabajo del niño permanece oculto en su interior, muy poco de este puede ser observado y ya en esta etapa también el niño recorre varios sitios observables. Por ejemplo, hasta los 3 meses de edad, durante los primeros 3 meses de vida, se produce la mielinización del sistema auditivo y observamos que el niño reacciona, es decir, cuando va, por ejemplo, en ustedes las mamitas que los llevan al control del niño sano, cuando les chisquean el dedo o les hacen sonar la sonajita, el niñito, ¿qué hace? Gira la cabeza hasta donde está el sonido, ¿no? O de repente voltea a girar la cabecita cuando escucha la voz humana. Es decir, es capaz ya de distinguir los sonidos de la voz humana del resto de sonidos a su alrededor. Ya a partir de los 4 meses, el niño fija su atención en el movimiento de los labios e intenta imitar el movimiento y va preparando así su aparato motor para la producción del habla. A partir de los 6 meses ya inicia la producción del aparato motor, va a producir los primeros sonidos silábicos, ma, pa, y ya se va a iniciar el balbuceo. De los 10 meses ya en adelante va a descubrir la intencionalidad comunicativa del lenguaje y ya a partir de los 12 meses de edad ya inicia la intencionalidad del lenguaje, ¿no? Con las primeras palabras producidas de una manera ya más intencional. En el desarrollo ya de la lengua se diferencian dos etapas, como ya lo dije, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. En la etapa prelingüística, como dije, ya se abarcan los primeros 12, 18 meses de vida, mientras ya que en la etapa lingüística comienzan con las primeras palabras y ya se centran en el periodo de adquisición del lenguaje, donde el niño empieza a integrar el contenido idea a la forma que es la palabra. Entonces, en los primeros meses, el desarrollo del lenguaje está muy ligado al proceso de la socialización. El bebé aprende a comunicar intenciones, no solo a través del llanto, sino que también lo hace mediante la mirada, los gestos, la sonrisa. Entonces, esta forma primaria de comunicación va a ir sentando las bases para una posterior comunicación verbal y también que contribuye a lo que es el desarrollo de la figura de apego, que es fundamental en el desarrollo socioafectivo del bebé. Entonces, la etapa prelingüística se va a organizar en una secuencia evolutiva que tiene 4 fases. La primera fase es de vocalizaciones reflejas y gorjeo, que se da hasta los 2 meses, los primeros 2 meses de vida, que aquí durante el primer mes, los bebés solo emiten vocalizaciones reflejas o exteriorizaciones sonoras. Con el llanto comienzan el proceso comunicativo que según sea la tonalidad va a denotar la necesidad del bebé. Dolor, hambre, frío, sueño o un reflejo de cualquier estado de bienestar o malestar. Con el llanto, el bebé logra comunicar sus necesidades y si le son satisfechas, lo va a usar de una forma intencional. Y ya para el segundo mes empiezan ya a emitir articulaciones espontáneas que son los llamados gorjeos, ¿no? Que está el ¿no? Entonces, ese es el gorjeo en los bebés. Ya en la segunda fase tenemos el balbuceo o el juego vocal, que se da desde los 3 hasta los 6 meses que ya a partir del tercer mes los bebés pasan de emitir sonidos aislados a emitir sonidos voluntarios e intencionales. Ya comienzan con un balbuceo claro y constante, con sonidos guturales y vocálicos, repitiendo los sonidos ga, ge, y para ello es una especie, para los bebés, es una especie de juego porque experimentan con sus órganos fonatorios y los van controlando y ya al mismo tiempo se divierten también escuchando su propia voz. Entonces les gusta gritar para escucharse, emiten sonidos similares a un ronroneo cuando de repente están entretenidos en sus juegos.
Y por ejemplo, acá Piaget considera que en este periodo el niño va tomando conciencia de que las fonaciones, los gorjeos, los manoteos, los ruidos guturales que producen tienen un efecto en su entorno próximo. Y de esta forma aprenden a comunicarse, van estableciendo relaciones entre lo que emite y el efecto que esto produce a su alrededor. La tercera fase es el balbuceo reduplicativo, que es la imitación de sonidos, que se da desde los 6 hasta los 9 o 10 meses aproximadamente. Ya aquí a través del balbuceo y los juegos articulatorios, el niño va dominando la emisión de distintos fonemas vocálicos y consonánticos, ¿no? Y alrededor del octavo mes, el bebé se inicia en los sonidos polisilábicos, ba, pa, da, ga, ma, y aparecen ya las lalaciones o los grupos repetitivos. Estas lalaciones consisten en la emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas. Ma, 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 mami, mami, no, ba, pa, pa. Entonces, a su vez, estas vocalizaciones llevarán al bebé a emitir sus primeras palabras por accidente. Y ya a partir del sexto mes, los bebés comienzan a observar y a imitar movimientos, sonidos, gestos, muestran un interés especial por escuchar el habla de los adultos y les gusta que les presten atención y que les hablen. Y esta interacción que busca el bebé con los adultos confirman los estudios de Brunner. Brunner centró los estudios del desarrollo del lenguaje con la interacción social. Él consideró que deben darse marcos de interacción adecuados para que tenga lugar el aprendizaje del lenguaje. Por lo tanto, en esta etapa, los adultos debemos crear contextos comunicativos con los que el bebé puede interaccionar y evolucionar en su lenguaje. Y ya por último está la cuarta fase, que es la comunicación intencional, que es de los 9 a 10 meses en adelante, ¿no? Ya aquí, pues a finales del primer año, el bebé comienza a comunicarse intencionalmente. Va a señalar objetos, dice no con la cabeza, dice adiós con la manito, entiende órdenes simples, reacciona al oír su nombre. Y ya a partir del año, los sonidos polisilábicos comienzan ya a tener significado real. Ahora sí llaman a mamá, papá, son capaces de imitar sonidos de animales, wow, miau, ¿no? Inventan palabras onomatopéyicas con significado para ellos. Ya en el desarrollo del lenguaje, la familia, los adultos jugamos un papel muy importante. Tenemos que estimular léxicamente al niño. En las conversaciones debemos intentar asociar el significado fónico, que es la palabra hablada, con el significado del objeto al que hace referencia la palabra. Y ya de esta forma el niño asocia y fija la relación con su cerebro. Ahora, ¿cómo siente y percibe el bebé la lengua materna antes de cumplir el año? Ya desde el vientre materno, el bebé capta la voz humana y distintas intensidades acústicas. Y al poco tiempo de nacer, ya localiza la fuente de sonido de la voz. A la tercera semana discrimina ya sonidos, tonalidades, matices. A los 2 meses ya forma imágenes retinianas cada vez más específicas y pues diferenciadas, ¿no? Luego ya a partir de los 4 meses va a segmentar el espectro de colores en categorías similares a las empleadas por el adulto, lo cual indica que capta colores antes que las palabras que nombra. Entonces, ya en el primer mes de vida, el bebé tiene unas capacidades que le permiten percibir el espacio, toda vez que reacciona a la presencia de mayor o menor lejanía de las personas que lo rodean. Y ya alrededor de los 8 meses va discriminando las propiedades físico-acústicas de los fonemas en cuanto a la altura, la intensidad, la duración, el timbre, y antes de producir sus primeras palabras, ya maneja los tonos e intensidades del lenguaje con los que expresa de manera competente rabia, desagrado, rechazo, aceptación, complacencia, etcétera. Y ya desde 3 meses antes de cumplir el primer año, ya va controlando el volumen, las curvas tonales de su voz, todos estos aprendizajes complejos que tienen que ver con la parte prelingüística, que son la base, pues, sensorio-perceptiva de la lengua materna, ¿ya?
Bien, vamos a continuar. Esa es la etapa prelingüística. Ahora, en la etapa lingüística, ya en esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera palabra. O sea, ya no solo realiza emisiones fónicas, sino que empieza a expresarse verbalmente a través de palabras, de frases con contenido semántico y sintáctico, ¿no? Entonces, es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refieren al lenguaje expresivo del niño y que previamente y en mayor proporción se estará desarrollando el lenguaje comprensivo. Entonces, hace referencia al periodo entre el comienzo de uso de palabras y la combinación de estas palabras para poder crear oraciones hasta la obtención de las habilidades que ya son necesarias para poder llevar a cabo una comunicación exitosa. Entonces, la etapa lingüística suele ir desde los 18 hasta los 24 meses hasta los 7 años. Durante esta etapa ya se adquiere la totalidad de los fonemas de la lengua, se amplía el vocabulario, ya hace uso cada vez de palabras más complejas. Aquí los enunciados utilizados por los niños van adquiriendo más dificultad, llegando ya pues a desarrollar por completo la morfosintaxis a los 6 años aproximadamente. Y es también en esta etapa cuando el niño desarrolla la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona y predecir sus comportamientos. Es imprescindible para iniciar y mantener conversaciones, ¿no? Aprender a respetar los turnos, tener en cuenta las intenciones comunicativas de los demás, ¿no? Y adquieren también la habilidad de escribir en el mundo que les rodea, de poder describirlo, son capaces de utilizar el lenguaje para expresar estados emocionales, decir mentiras, cosas imaginadas o de repente también para hacer chistes y adivinanzas también. Entonces, estamos ya en una etapa de uso consciente del lenguaje. Entonces, entre los 12 y 18 meses ya hay una comprensión profunda del lenguaje como expresión de la inteligencia, pero el sistema motor aún no es capaz de producir al mismo nivel, se producen grandes estallidos emocionales que es parte de la frustración. Ya a partir de los 18 meses hay un claro enriquecimiento del sustantivo. El foco de interés ya va en el nombre, está en el nombre. A partir de los 20 meses inicia la producción de las primeras frases, dos palabras, ¿no? En el lenguaje difuso para decir mochila, de repente te dice chila, ¿no? Ya a partir de los 24 meses hay una explosión del lenguaje, que es el inicio del uso del lenguaje completo. Entonces, la etapa lingüística ya se da de los 10 hasta los 14 meses, en donde en estos meses, en estos 4 meses del décimo al 14 mes, el niño va descubriendo un mundo nuevo debido a que tiene la posibilidad de desplazarse de forma independiente y de explorar objetos aumentando sus contenidos mentales. Aquí ya se emplea intencionalmente el lenguaje expresando ideas. Es la etapa en la que el niño presenta signos de que comprende algunas palabras y órdenes sencillas. Y ya el desarrollo del lenguaje avanzado se da desde los 15 meses hasta los 4 años, que en este periodo el vocabulario de los niños aumenta de forma exponencial. Su capacidad lingüística empieza ya a aproximarse a la de los adultos de forma progresiva y a pesar de esto es necesario bastante años hasta que perfeccionen tanto el vocabulario como la gramática. Ya en la etapa lingüística tenemos un periodo que se llama palabra-frase, que se da desde los 2 meses hasta los 2 años. Aquí, por ejemplo, desde los 12 meses hasta los 18 meses ya pronuncian las primeras palabras con significado, mamá, papá, agua, ya responden a preguntas sencillas mediante lenguaje no verbal. ¿Dónde está? ¿No? La pregunta ¿dónde está? Ante objetos o imágenes. Hay una mayor capacidad comprensiva que expresiva, va a llorar ante la separación de sus padres, su llanto va a durar mucho tiempo, la pronunciación ya puede ser poco clara, ¿no? Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto, ya aparecen las solo frases, su vocabulario acá será de 4 a 6 palabras y va a intentar imitar palabras sencillas. Ya de los 18 meses hasta los 24 meses, ya va a pronunciar sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos.
va a comenzar a usar otros sonidos de la lengua, va a distinguir el femenino del masculino, va a utilizar la tercera persona para referirse a sí mismo, va a ser capaz de pedir los alimentos por su nombre, va a emitir onomatopeyas como sonidos de animales, transportes, y al final de esta etapa su vocabulario será de unas 50 palabras y aún puede cometer errores en la producción. Luego está el periodo de las primeras frases, que es desde los 2 hasta los 6 años. De los 2 hasta los 3 años ya aparece el lenguaje telegráfico, coche mío, o más leche, o mamá mía, ¿no? Puede agrupar objetos por familias, ya conoce conceptos como dentro de, grande, guapa, etcétera. Ya sabe pronombres como el yo, tú, ella. Ya va a aparecer el juego simbólico, va a hacer inflexiones en su voz para hacer preguntas, va a aparecer el por qué, para qué, va a comenzar a usar el plural, ya también se produce la explosión del lenguaje porque aquí el vocabulario ya se va a ampliar, va a ser de 250 a 900 palabras. Va a mezclar la realidad y la ficción, va a ser enunciados pues de 3 palabras y su habla se va a volver más precisa. Y ya desde los 3 hasta los 4 años sale el egocentrismo y entra en la etapa del lenguaje social, va a mantener la interacción con otras personas, usa los sonidos del habla correctamente, va a ser capaz de describir objetos comunes, se va a divertir con el lenguaje y va a disfrutar con los absurdos, expresa ideas y sentimientos, va a usar verbos en gerundio, va a repetir enunciados largos, va a dominar la gramática y va a comenzar a responder a preguntas sencillas que se refieren a algo que no está presente. Bien, entonces, es muy importante, ya va a ser muy importante que pues nosotros tengamos en cuenta que no todos los niños desarrollan las habilidades del habla y del lenguaje de la misma manera, como ya lo mencioné hace un momento, pero sin embargo todos los niños siguen estas etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Y además el desarrollo del lenguaje está directamente relacionado con diferentes factores, está relacionado con el factor biológico, que son las propias características fisiológicas del niño. Va a estar la parte familiar, afectiva, emocional, sociocultural y la estimulación por parte de su entorno. Y esto es de que el desarrollo del lenguaje va unido a la incorporación continua de sonidos producidos por las personas con las que el niño interactúa. Lo que es la interiorización de estos sonidos y la asociación de signos y de símbolos. Entonces, hay que tener en cuenta que los niños que se sienten emocionalmente seguros y que son lingüísticamente bien estimulados van a conseguir hablar antes. Entonces, debemos de ser prudentes. Efectivamente, cada niño adquiere el lenguaje de una manera diferente, siempre dentro de un espectro temporal que tenemos que tener en cuenta. Y la famosa frase del ya hablará durante un tiempo ha sido la que ha propiciado que niños con trastornos en el desarrollo del lenguaje u otros déficits acudieran a consultas de manera tardía. Muchos niños, por ejemplo, llegan a mi consulta de una manera tardía, recién con 8 o 9 años, ¿no? Pudiendo haber llevado a cabo una intervención temprana que favoreciera el desarrollo global del niño. Entonces, hay una secuencia, como ya lo dije, de desarrollo del lenguaje por edades. Durante el primer mes, el niño presta atención a los sonidos o gritos. Se comunica a través del llanto, buscando pues la satisfacción de sus necesidades. A los 2 meses produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o la causa que lo está produciendo. Al tercer mes ya emite vocalizaciones y sonidos guturales, gaga, gugú, y empieza a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. Ya a los 4 meses existe un mayor interés por parte del niño hacia las personas y los objetos. Empiezan a darse cuenta que los sonidos que emiten producen un efecto en su entorno y aprende la función de la comunicación verbal y ya por ende las vocalizaciones y gorjeos aumentan. A partir de los 6 meses, ya por medio de los balbuceos, empiezan a conversar con las demás personas, emiten más vocales unidas a consonantes para formar sílabas, pa, ma, ba o la ta.
y a los 8 meses emite más sílabas seguidas a modo de respuesta a sus conversaciones. Ejemplo, dice dada, babá, mamá, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a la edad. A los 10 meses ya respondía su nombre y a consignas pues simples como no o ven, ¿no? Y vocaliza de manera más articulada y empieza a imitar palabras. A los 12 meses imita las palabras y la entonación de los adultos, comprende órdenes y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras promedio, como promedio. A los 18 meses ya su nivel de comprensión mejora notablemente, ya empieza a pedir las cosas señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 palabras y va a señalar algunas partes de su cuerpo cuando se lo pide. Ya a partir de los 2 años se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar frases de 2 o 3 palabras, a utilizar algunos pronombres personales, mío, tú, yo. Ya a los 3 años existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más palabras, su lenguaje ya es comprensible, el uso del lenguaje es mayor y lo va a utilizar al conversar con las demás personas o cuando está solito. A los 4 años, ya a esta edad, el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario, sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos, y esta edad se caracteriza por las típicas preguntas de ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces, este es el proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños. Es posible que algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común porque, como lo dije, cada niño es diferente, como también su entorno. Cuando hablamos de infancia, nos referimos a la etapa que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del niño. Y dentro de esta fase existen diferentes momentos que marcan el ritmo del desarrollo de cada niño según sus características físicas, psicológicas y sociales. Y es por eso, por lo que se dice de que cada niño es un mundo y no todos son iguales. La primera infancia ya abarca desde que los niños nacen hasta los 6 años. Ya durante esta etapa a los bebés les comienzan a crecer las extremidades y hay diversos cambios en su cuerpo. Entonces, cada mes su estatura y su peso aumentan, comienzan a gatear, a caminar, etcétera, ¿no? Y también experimentan nuevos sabores, olores, texturas, colores, sonidos. Entonces, la primera infancia es desde el primer año hasta los 3 años. Y este periodo suele coincidir con la etapa en la que los niños asisten a la escuela infantil, al jardín. Entonces, su evolución en las diferentes áreas primero va a ser en la parte cognitiva. En esta etapa, el pensamiento es egocéntrico y le cuesta mucho imaginarse lo que piensan o creen los demás. Tenemos también el área del lenguaje, donde vamos a ver la locución y la expresión verbal. Los niños empiezan a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho. Al principio es un lenguaje telegráfico con palabras sueltas y ya más tarde tiene la capacidad de generar frases simples, obviamente con algunas incorrecciones. También está el área socioemocional, donde el niño sigue jugando en paralelo y a finales de esta fase comienza ya a compartir sus juegos con otros niños, iniciando así la socialización. Y ya luego está el área motora, donde el niño siente la curiosidad de explorar qué será la parte motora del aprendizaje, que en cuanto a los cambios físicos, el niño sigue creciendo, aunque lo hace mucho más lento que en las etapas anteriores. Y ya lo que es la segunda infancia, ha habido un error, ¿ya? La segunda infancia es de los 3 hasta los 6 años, ¿no? En donde en esta segunda fase el niño ha ido evolucionando en las diferentes áreas del desarrollo. Ya en la parte cognitiva, en esta etapa ya el niño se gana lo que es la capacidad de la teoría de la mente, es decir, la habilidad de atribuir intenciones, creencias y motivaciones únicas a los demás. Luego está el área del lenguaje, donde mejora el control en el uso del lenguaje propiamente. Entonces se apoyan en el lenguaje para la total comunicación.
Luego está el área socioemocional, donde la capacidad de la teoría de la mente enriquece mucho las relaciones sociales, aunque también permite que la mentira le resulte más útil y eficaz como recurso. Entonces, el niño disfruta de la compañía de otros niños, con lo que crece, aprende a compartir juegos y logros de una manera natural. Entonces, aceptan pactos y soluciones intermedias cuando se dan conflictos entre iguales. Y luego está el área motora, donde ya se domina el control de esfínteres y también adquieren más independencia de movimiento. Ya en este lapso se observan dos grandes momentos. El primero, como ya lo dije, el llamado prelingüístico, y el segundo que ocurre entre el año y el año y medio, denominado lingüístico. Entonces, los periodos holofrásicos y telegráficos, junto con la sobreextinción y la adquisición de las reglas de la sintaxis, van a caracterizar este proceso de aprendizaje. Entonces, a los 3 años ya pronuncian diptongos y prácticamente todas las consonantes, pero ya pronto va a ir mejorando el uso de los tiempos, los modos verbales, las construcciones verbales se van complejizando. Entonces, desde los 0 hasta los 12 meses de edad, que ya lo dije, es la etapa prelingüística, el niño no usa palabras, es una etapa preparatoria del lenguaje tal y como lo conocemos. Se van a comunicar con las personas. Llora si tiene hambre, llora si tiene frío o si es preciso cambiarle el pañal. Se sonríe socialmente o grita para poder reclamar de repente que lo atiendan. También es el momento de llantos y gritos diferenciados. Generalmente acá las mamás son capaces de entender cada uno de los mensajes. Ellas saben si el tanto es por hambre o por frío, porque en cada caso tiene diferentes matices. También en esta etapa, al finalizarla, el niño prueba su aparato vocal, balbucea, aprende a pronunciar vocales, algunas consonantes, aparecen los ma, el pa, que no tienen nada que ver con la palabra mamá y papá, sino que son ensayos de sonidos diferentes. Y ya por último, sus progresos continúan paulatinamente. Al finalizar este periodo, comprende que existe una relación entre su nombre y él y emplean palabras sencillas, entienden perfectamente algunos vocablos que designan acciones importantes para él, dame, toma, que son generalmente las primeras palabras que el niño capta. Luego de los 12 y los 24 meses, ya en este periodo el niño comprende órdenes y las cumple. Es capaz de emplear palabras simples. Generalmente son sustantivos que se refieren a objetos conocidos. Lo otro es que comunica lo que desea con palabras. Upa, o dice no, o este, o más. Entonces combina dos palabras, sustantivo y verbo, ¿no? Como por ejemplo, mamá leche. Entonces, acompaña el lenguaje con gestos, en especial para señalar lo que quiere. A medida que avanza, logra repetir algunas canciones sencillas, ¿no? Y también hay niños que llegan al final de este periodo con un muy buen dominio de vocabulario y de estructuras lingüísticas. Entonces, esta evolución depende en gran medida de, como ya lo dije, de la estimulación que reciba por parte de las personas de su entorno. Entonces, en el desarrollo del lenguaje en niños desde los 0 meses hasta los 6 años, tiene mucho impacto en lo que es la imitación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y ya de los 2 hasta los 6 años, si el desarrollo del niño ha sido normal, llega a los 2 años con un completo desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se va a expresar naturalmente y fluidamente y puede comunicar con exactitud lo que quiere. Todavía puede también presentar algunos problemas en la pronunciación de grupos consonantes, pero van desapareciendo con la práctica. Y en el caso de que persistan, es aconsejable consultar con un especialista. Y aquí el especialista va a sugerir estrategias para poder ayudar al niño a corregirse tempranamente. Ya a los 4 años, el repertorio lingüístico básico está completo. Combina palabras en frases simples, los enunciados se van haciendo poco a poco más complejos y mejor estructurados. También el nivel de comprensión se ha desarrollado, si durante pues, su evolución se ha estimulado el contacto con los libros, empieza a interesarse por el lenguaje escrito, reconoce que las letras componen mensajes. Entonces es momento para enseñarle la letra con la que empieza su nombre y palabras significativas para él, como mamá, papá.
Entonces, esta tarea se abordará como un juego y será una buena iniciación al camino de la lectoescritura. Y también es frecuente que al tener un libro de cuentos en sus manos pregunte, ¿qué dice acá? Entonces, esta pregunta indica que reconoce que los cuentos están hechos con palabras. Bien, ayudar al niño a interiorizar la comprensión y el uso del lenguaje es algo que podemos lograr a través de unas pocas tareas sencillas y cotidianas. Por ejemplo, invitarlo a usar el lenguaje para decir lo que siente y lo que quiere, responder a las palabras y no a los gestos cuando pide algo. Hay que enseñarle canciones, rimas, poemas, poder leerles cuentos largos, hablar con el niño sin usar formas infantiles, ¿no? Entonces, es importante no subestimar la capacidad lingüística de un niño y recordar que entiende mucho más de lo que puede hablar. Ahora, vamos con la segunda infancia. La segunda infancia, como ya lo mencioné, va desde los 6 hasta los 12 años de edad. El niño tiene un peso más equilibrado, le comienzan a salir todos los dientes, sus extremidades pues siguen creciendo, tienen equilibrio, diversas habilidades físicas y psicosociales, ya diferencian los olores, colores, los sonidos, las texturas y las distintas formas de los objetos. Entonces, es ya la última etapa antes de dar paso a la adolescencia. En cuanto al desarrollo de las diferentes áreas, vamos a seguir viendo las mismas, las áreas cognitivas, en donde acá su capacidad para pensar en términos abstractos y matemáticos se desarrolla mucho, pero no llega a su máximo. También está el área del lenguaje. A medida que el niño crece, va mejorando el uso del lenguaje y también de la comunicación. Está el área socioemocional. La imagen que tiene de sí mismo adquiere mucha importancia y trata de ganar amistad de quienes considera importantes, ¿no? Entonces, el círculo social de iguales configura su identidad y ya se empieza a quebrantar las normas familiares. También está el área motora, que es a partir de esta etapa cuando el niño es capaz de aprovechar las nuevas formas de control de su cuerpo. Aquí la maduración casi definitiva del sistema nervioso le permite al niño realizar más movimientos. ¿Ya? Eh, Al inicio de esta etapa de la segunda infancia se empieza ya a controlar la fonética del lenguaje, la combinación de sonidos, ya de una manera progresiva va creciendo lo que es el vocabulario. A los 6 años, los niños y las niñas inician la educación primaria, una etapa que durará pues 6 cursos escolares, finalizando a los 12 años. Ya en esta etapa van a experimentar un salto muy importante, tanto cuantitativo como cualitativo, en lo que a su desarrollo lingüístico se refiere. Su cerebro va a desarrollar nuevas herramientas, capacidades de abstracción, comprensión que se van a ver reflejadas en su capacidad de comunicarse verbalmente, ¿no? Y esto va a hacer que progresivamente durante toda la primaria la capacidad de comunicación y de lenguaje de un salto cuántico. El enriquecimiento de la capacidad comunicativa y del lenguaje no es solo por el avance cognitivo de esta etapa, sino que es también por otros factores que son influyentes, como por ejemplo la diversificación de contextos. Esta situación hace que a estas edades estén expuestos a diferentes situaciones, lugares, personas que les ayudan a comprender las diferentes producciones verbales. Otro factor muy importante es el currículum de la enseñanza obligatoria en lo que es la educación primaria, donde se inicia la lectoescritura y a medida que pasan los años se va perfeccionando. El lenguaje que se utiliza en la escuela es descontextualizado y objetivo, por lo que se pueden hablar de conceptos abstractos que le permiten al niño hacer representaciones simbólicas de cosas y de acciones que no están ocurriendo. Entonces, este trabajo potencia y trabaja la capacidad de abstracción. A grandes rasgos, al inicio de esta etapa se empieza a controlar la fonética del lenguaje, la combinación de sonidos, progresivamente se crece en vocabulario,
mejora el uso de los tiempos y de los modos verbales, se denomina el género, las oraciones se hacen ya más complejas, se va introduciendo ya oraciones coordinadas, subordinadas, y todo esto se origina, o mejor dicho, va originando un avance espectacular en el niño. Ahora, el lenguaje se hace necesario como un instrumento de pensamiento, como una herramienta reguladora de la propia conducta y del intercambio social. Entonces, se produce también en esta etapa el desarrollo del proceso de la lectoescritura, donde no solo asocian sonidos con palabras, sino que asocian el sonido con la palabra y el grafema. El grafema es el símbolo de escritura. Entonces, desde los 6 hasta los 8 años hay un enriquecimiento, una ampliación del vocabulario, va a mejorar la fonética y la pronunciación de todo el repertorio fonético. Se inician ya en la lectoescritura, primero la lectura y obvio luego la escritura. Hay un mejor uso de los tiempos y de los modos verbales, ya se inician en la comprensión del lenguaje abstracto, las experiencias vividas en la escuela, con la familia y los amigos, el acceso a los medios de comunicación, la lectura de libros proporcionan al niño una gran variedad de usos del lenguaje, ¿no? Y ya por último, el niño aprende a variar el registro en función del contexto, la situación y los interlocutores. De los 8 hasta los 10 años ya el niño domina la lectoescritura, su vocabulario cada vez es más rico, tanto en palabras como en comprensión de nuevos conceptos. Ya el progreso del pensamiento concreto repercute en la formación de conceptos en donde el número va creciendo rápidamente. Va a usar sin problemas el lenguaje matemático, ya utiliza correctamente la concordancia de artículos y de pronombres, ya hay una precisión motriz a nivel de escritura respecto a la etapa anterior y cada vez va a haber un mejor y más preciso uso del lenguaje corporal. Ya desde los 10 hasta los 12 años, ya va a utilizar y va a construir oraciones más complejas. Aquí la sintaxis se hace cada vez más compleja, tanto en la escuela como en su práctica social. Va a comprender mejores conceptos cada vez más abstractos. Va a ampliar el conocimiento y el uso del lenguaje matemático, como los números romanos, los decimales, pues ya fracciones, gráficos, geometría, planos, mapas, escalas, etcétera, ¿no? Y ya se comprenden las formas sintácticas de la voz pasiva. ¿Qué podemos hacer para estimularlos? Lo que podemos hacer es que lean y ayudarlos a comprender lo que están leyendo, ya, comprensión lectora. Hay que procurar que se expresen de una forma escrita y hablada. Hay que provocar que nos pregunten cuando no entienden alguna palabra y poder conversar con ellos. Siempre, siempre poder conversar con ellos. Ahora, para iniciar el trabajo con los niños, debemos partir del diagnóstico, porque a partir del diagnóstico vamos a garantizar una intervención educativa más efectiva. Por lo tanto, debemos realizar lo más explicativo posible y recoger aspectos relacionados con la formación y el desarrollo del niño, sus cualidades, características, lo que es capaz de hacer, las potencialidades, las dificultades, también sus posibles o sus posibilidades de desarrollo, ver cómo es su familia, ver cómo es el entorno. Y el estructurar el trabajo con los componentes del lenguaje, debemos de trabajar en forma de sistema e influir no solamente en el lenguaje, sino también en el desarrollo integral del niño. Entonces, los niños, lo que tenemos que tener en cuenta es de que desde los 45 días hasta los 3 meses hay que estimular los movimientos rotatorios de la lengua. Durante la alimentación hay que rotar el pezón de la madre o el biberón, ¿ya? De los 3 hasta los 6 meses tenemos que trabajar la estimulación verbal de sonidos y las sílabas nuevas. Hay que estimular los movimientos rotatorios de la lengua, fundamentalmente en lo que es el proceso de la alimentación. Desde los 6 hasta los 9 meses podemos dar besos suaves y fuertes, ¿ya? Desde los 9 hasta los 12 meses que empiecen a soplar velitas, chasquear con la lengua, inflar mucho los cachetes, ¿ya? Desde los 12 hasta los 18 meses de edad hay que ayudarlos a hacer como los indios, diciendo las vocales y golpeando los labios con sus manos, así, ¿ya?
es el ejercicio típico como hacen los indios, ¿no? También que pueda soplar velitas o motitas de algodón, que pueden ser también bolitas de papel. Pueden hacer también ejercicios de movimientos rotatorios de la lengua, como estirar la lengua hacia arriba, hacia abajo, de derecha a izquierda, que pueda soplar con el labio inferior, ¿no? Para apartar el pelo de la frente o a la inversa, ¿no? Para refrescarse de repente cuando haya calor. Después, desde los 18 hasta los 24 meses, poder proyectar los labios en forma de hocico de cerdo o como perrito o cualquier animal, ¿no? Hacia afuera. Hay que enseñarle también a hacer como el gatito cuando toma la leche, sacando y metiendo la lengua, que pueda jadear como un perro, aullar como un lobo, que pueda imitar sonrisas exageradas y que pueda realizar sonidos onomatopédicos, ¿no? Desde los 2 hasta los 3 años, poder reforzar los ejercicios posteriores que he mencionado, los anteriores. También la ejercitación de sonidos aislados como la S, la Ch, la J, la P, la L, utilizando cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Poder también hacer la emisión aislada del sonido. Eso podemos hacerlo también. Realizar el sonido con una vocal fina, como el sa o el se, ¿ya? Poder realizar el sonido con una vocal al inicio. As, es, is, también lo podemos hacer así. La realización del sonido con una vocal al inicio y con otra al final. Asa, y sí, y así sucesivamente con cada vocal. También la combinación del sonido acompañado de las vocales con una frase interrumpida, ¿no? Sa, se, y así sucesivamente también con cada vocal. Alargar los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Y para el desarrollo de la voz, enseñarle al niño a hacer susurros largos. Ya para el cuarto y quinto año de vida, ya hay que trabajar el desarrollo de la fluidez del lenguaje repitiendo frases cortas y largas. También la ejercitación de los sonidos aislados y combinados de la letra P, la L, la Ch, la J, la K, la S, la F y la R, en ese orden. Y también utilizando el mismo procedimiento que he mencionado hace un momento. ¿Ya? También ejercicios para la voz de masticación sonora, poder ampliar las vocales, sílabas sin sentido, palabras y frases, también la emisión de susurros cortos y separados, largos y sin sentido, ¿no? Y también la ejercitación de la respiración con una inspiración nasal amplia, una expiración suave, y hacerlo prolongada, podemos añadir sonidos, sílabas, palabras o de repente frases sencillas. También podemos realizar otras actividades. Acá, desde el nacimiento hasta los 3 años del niño, podemos hacer ruidos que imiten los tonos y los ritmos de las conversaciones adultas, responder a gestos y muecas, de repente comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su significado, poder balbucear en la cuna, lo que resulta que disfruten en las rimas o los juegos de palabras con sus padres, poder jugar a las escondidas o a las palmaditas, manejar objetos como libros infantiles y también bloques de madera al jugar, reconocer ciertos libros por sus portadas, fingir saber leer su libro, comprender cómo se sostienen los libros, también pues compartir libros con un adulto como algo rutinario, nombrar algunos de los objetos en el libro, ya mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos reales, escuchar historias y cuentos, pedir o exigir que los adultos le puedan leer o escriban con ellos. También comenzar a prestar atención en la escritura, en particular a las letras de sus nombres, poder garabatear con algún propósito, intentando de repente dibujar algo específico y producir algunas formas de letras o garabatos que de alguna manera sean similares a la escritura.
Ya entre los 3 y 4 años de edad, los niños deben de disfrutar, escuchar que les lean libros y cuentos. Acá los niños deben de entender que el texto contiene un mensaje, que puedan hacer intentos por leer y escribir, que puedan identificar letreros y etiquetas comunes. También que puedan participar en juegos con rimas, que puedan identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos correspondientes, que puedan utilizar letras que conocen o por lo menos intentarlo para poder representar el lenguaje, ¿no? Especialmente para palabras de mucho significado como sus nombres o frases como te amo o te quiero, ¿no? Y ya para los niños de 5 años, ellos ya deben de poder sonar como si de verdad pudieran leer, disfrutar que alguien les lee en voz alta, contar cuentos sencillos, ya utilizar el lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas, reconocer las consonantes y vocales, demostrar pues conocimientos con sonidos que riman y sílabas parecidas, ¿no? Y también comprender de que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora, el lenguaje oral es el vehículo con el que nos expresamos y nos hacemos entender a los demás. Por eso es tan importante empezar a dominarlo cuanto antes, porque puede llegar a ser decisivo en el rendimiento académico posterior. Entonces, la primera herramienta que tenemos a la hora de expresar nuestro lenguaje oral es la voz. Nacemos con ella y en todas las personas es diferente. Si pronunciamos y entonamos correctamente las palabras, nos haremos entender bien. Todos percibimos en el hablante el humor, el sarcasmo, la burla, la ironía, porque el lenguaje oral nos sirve justamente para expresar e interpretar las palabras. Entonces, la expresión oral o también llamada comunicación verbal es una clase de comunicación compuesta por técnicas para dar pie a la palabra hablada, una forma mucho más compleja de comunicarse que se caracteriza por signos fonológicos que le dan forma. Entonces, mediante la expresión oral, nosotros somos capaces de comunicarnos abierta y directamente con las personas, por lo que obviamente resulta una pieza importante del desarrollo del niño. Y es la razón por la cual fueron ideadas las actividades de expresión oral para niños en edad preescolar. Pero también es necesario y es importante desarrollar estas habilidades comunicacionales para poder crear relaciones entre familiares, entre amigos, para descubrir patologías mentales o físicas y tener una calidad de vida adecuada en cada etapa de la vida del niño. Entonces, ya conociendo la definición de la expresión oral y la importancia de la expresión oral, es muy importante también conocer las ventajas. De hecho, son varios los beneficios de realizar actividades de expresión oral para niños de edad preescolar. Y estos beneficios es que expresan sus emociones y sus sentimientos, mejoran la confianza en sí mismos y en otras personas, hace posible que los niños se puedan detectar en ellos problemas de salud mental o físicos, ayuda a controlar el movimiento del cuerpo, mejora la calidad de vida futura, hay grandes oportunidades en el futuro laboral, crean o se pueden crear relaciones interpersonales efectivas y también tratan la comunicación efectiva. Entonces, la expresión oral tanto del niño como de un joven adolescente o el de un adulto están caracterizados por ciertos factores que pueden ser presenciados desde las actividades de expresión oral para niños de preescolar, como por ejemplo la claridad del lenguaje, en donde se trata de la posibilidad innata de darte a explicar considerando los diferentes niveles de comprensión que puedan ser medidos a través de la edad de la persona. También está la expresión. Con naturalidad se llevan a cabo pues matices afectivos según las palabras que se estén diciendo, y esto incluye el tono e incluso las expresiones gestuales. También está la originalidad, donde se refiere al vocabulario vasto que posee una persona, su dialecto, las palabras rebuscadas, el uso de expresiones coloquiales, los estereotipos, entre otros aspectos más. Está también la fluidez,
No todas las personas tienen la capacidad de hablar sueltamente sobre un tema determinado y este punto también puede referirse a repetir las ideas, pronunciar las mismas palabras una y otra vez, las interrupciones también. Y por último, el impacto, ¿no? Donde la forma en que las palabras de una persona pueden repercutir en la vida de las demás, las acciones y las palabras que van a influir en la vida de las otras personas que están a su alrededor. Dentro de las actividades de expresión oral para niños de preescolar u otro nivel de educación, ya sea de primaria o secundaria, se van a potenciar ciertos elementos o cualidades que no son específicamente de la expresión oral, pero que sí intervienen en conjunto con ellas. Entonces, dentro de estos elementos, vamos a encontrar el tono de la voz, la postura del cuerpo al momento de hablar, los gestos que se realizan tanto al hablar como al escuchar a la otra persona, la mirada como componente no verbal, también la dicción, o sea, el buen dominio del idioma que se está hablando, el volumen, el ritmo, lo que es la coherencia de lo que se está diciendo, el vocabulario y la emotividad con la que se dicen las palabras. Trabajar con un enfoque de estimulación en nivel inicial de educación es la mejor estrategia que se puede emplear con las actividades de expresión oral para niños que están en preescolar, porque además de poder observar resultados que son fructíferos y que son rápidos en el aspecto de lo que es la comunicación verbal, también damos pie a estimular la expresión escrita. Y ya teniendo esto en mente, vamos a también tratar de ver las mejores actividades que podemos realizar para generar este impacto positivo en el desarrollo de los niños. Está claro de que el niño es el primer implicado en su propio aprendizaje. Por eso será muy importante su participación en todas las actividades que se lleven a cabo con este fin. Nuestro objetivo como profesionales es de que el niño nos preste su atención y para esto es fundamental que se encuentre a gusto y esté motivado con nosotros. Y como son a veces pequeños puede resultar un poquito difícil. Entonces, algunas de las causas que más influyen negativamente en un niño a la hora de expresarse son la timidez y la vergüenza. Por eso, fomentar el lenguaje oral será muy beneficioso para ellos y podrán vencerlo de una manera natural a través de los juegos. Entonces, vamos a empezar por afianzar el vocabulario básico para que ellos se vayan sintiendo seguros. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las canciones infantiles. Aprender canciones, incluso ya de adultos, va a incrementar nuestro vocabulario. Las canciones infantiles son perfectas para que el niño se divierta y también pueda aprender a la vez, porque la letra de la canción se va a quedar grabada en su mente y a partir de ahí aprenderá palabras para poder expresarse. Entonces, sin duda, la mejor de las actividades de expresión oral para niños de preescolar, niños pequeños hasta los 3 añitos, son las canciones infantiles. Otras son las películas y las obras infantiles. Las películas animadas y las obras, por ejemplo, con títeres, pueden ser otra vía alterna que estimulen el aprendizaje de palabras en el niño, porque es muy probable que comiencen a imitar las acciones y las oraciones de los personajes. ¿Ya? También hay adivinanzas sencillas. Las adivinanzas son divertidas y es una manera también muy divertida de promover el aprendizaje de un nuevo vocabulario. Y también actividades de expresión oral para niños de preescolar pueden venir acompañadas de pequeñas ilustraciones y dibujos animados. Y de esta manera el niño puede identificar visualmente una palabra que se le está presentando. Luego tenemos la complementación de palabras con vocales. En lo que es la educación inicial, los niños aprenden las famosas vocales y la mayoría de las palabras están compuestas por ellas, por lo que va a ser importante hacer juegos de palabras en torno a las vocales. Y una de las mejores maneras de hacerlo es jugando a la competición, donde vamos a colocar varias palabras con su dibujo representativo y le vamos a quitar una vocal para que los niños adivinen. Entonces, los niños al ver esto van a tratar de encontrar qué vocal falta y cómo se dice. Entonces, esta actividad estimula mucho la expresión oral y escrita, por lo que es un excelente ejercicio para niños
que tienen pues o que están en la etapa preescolar hasta los 5 o 6 años. Luego también jugar al veo veo. Seguramente ustedes ya han escuchado este juego del veo veo, pero quizás no sabían que fomenta en gran medida la memoria semántica del niño, porque estimulan su conocimiento de palabras y de estructuras, así también como lo que es la percepción de los objetos que se buscan identificar en el juego. Luego están las exposiciones. Aunque no es una estrategia tan divertida, una de las actividades de expresión oral para niños de preescolar es realizar exposiciones sobre temas muy sencillos que les permiten empezar a trabajar la concentración, la memoria, a perder el miedo escénico y sobre todo a potenciar lo que es la expresión oral. Luego tenemos las onomatopeyas que pues puede resultar muy divertido imitar los sonidos de los animales, que son las onomatopeyas, y poder jugar a poner voces o inventar historia. Entonces, ¿se imaginan a los niños poniendo voz a un elefante o a una hormiguita? Entonces, y si a esto le añadimos gestos, una expresión corporal, es mucho mejor. Luego también están lo que son las rimas, las trabalenguas. Las rimas, las trabalenguas, también adivinanzas, jugar con sinónimos, antónimos, son también recursos para poder trabajar el lenguaje oral mientras que los niños se van divirtiendo. Luego tenemos el teatro, donde aquí vamos a procurar la participación de todos, incitando de repente pues a hacer pequeños debates, poder representar teatros, leer cuentos. Entonces puede resultar muy beneficioso para poder adquirir el lenguaje oral deseado, ¿no? Entendiendo que participar y comunicar implica escuchar al otro, porque de otra manera quizás no tendría sentido, ¿no? Luego está buscar las palabras en el diccionario, donde ya se trata de un ámbito muy considerado el buscar palabras que son desconocidas en el diccionario, porque así vamos a motivar a los niños a procurar palabras que encuentran en los textos en el diccionario. Entonces seguro que esto pues les va a ser muy divertido y a la vez también muy instructivo para ellos, ¿no? Y ya por último el juego de las imitaciones que consiste en poder representar ya un personaje de repente de una película, de una serie que ellos hayan visto. Entonces, aquí la imitación se realiza a través pues de las actividades artísticas o expresivas, ¿no? De repente como cantar una canción, bailar, poder recitar un poema. Entonces, los demás compañeritos deben de adivinar lo que es la identidad del personaje, que en realidad, ¿cómo se llama? Va a ser muy, muy importante. Entonces, como hemos visto, el tema de la estimulación del lenguaje es muy importante, ¿ya? Porque definitivamente es nuestro medio social en la cual nosotros podemos comunicarnos, porque es una manera, es un sistema imprescindible que nosotros vamos a tener para que de esta manera pues nos podamos comunicar. Y aquí van a influir muchas, muchas cosas, ¿no? Como lo que es la interacción, el tema de la estimulación, que como ya les he mencionado, viene por parte del entorno, viene por parte del medio familiar. Entonces va a ser importante que nosotros a todo esto lo podamos tener en cuenta. Bien, entonces, ante ello, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta que de repente ustedes tengan de repente ante el tema que el día de hoy hemos visto? Como ustedes han visto, ven, es un tema súper práctico, súper sencillo. No hay a los que tengan acceso a lo que es su aula virtual. Les vamos a estar compartiendo un libro de actividades. Inclusive acá tengo el material, si es que no me equivoco, para que ustedes también puedan ver las diferentes actividades pues que pueden realizar con los niños, con los pequeños. Ya se les está compartiendo lo que es un cuadernillo de actividades, ya que ustedes pueden trabajar. Ya, acá les voy a compartir para que lo puedan ver, para que sepan el material que se les va a compartir, ya.
porque es muy importante siempre tener los materiales a la mano. Ya, a ver, vamos a proceder a compartir la pantallita. Antes de terminar, ya, ¿a qué edad termina la segunda infancia? La segunda infancia es hasta los 11 años, ¿ya? ¿Porque es exactamente, gracias Marcia? Porque a partir ya de los 12 años, ellos entran a la adolescencia. Entonces, la primera infancia es hasta los 6 años y la segunda infancia ya es hasta los 11 12 años, donde ya los niños empiezan ya a tener lo que es la tercera infancia. No hay tercera infancia, Wendy, es primera infancia, segunda infancia y ya luego viene la etapa de la adolescencia, la pubertad y luego ya la adolescencia. Bien, entonces, a ver, les voy a compartir. Vamos a compartir algo así rapidito para que de repente, a ver. Bien, este es el cuadernillo de actividades que se les va a compartir ya a las personas que tengan acceso, ya, a lo que es el aula virtual. Ya, acá están todas las actividades que justamente les había mencionado, ya, las vocales, las onomatopeyas, la respiración y el soplo, también las praxias, que son los ejercicios que también les había mencionado que pueden realizar con la lengua, la conciencia fonológica, las preguntas, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Familias semánticas, canciones, como también les había mencionado acá, cómo hacer los ejercicios para una adecuada vocalización con respecto a las vocales, las onomatopeyas, como lo pueden ver ustedes acá, ¿ya? Y así sucesivamente la respiración y el soplo, cómo es que lo pueden trabajar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito, vamos a dejar de compartir. Entonces, eso es uno tanto de las, ¿cómo se llama? Es una de las tantas actividades, ¿ya? Que nosotros podemos realizar con nuestros niños, ¿ya? Como ya lo dije, para que de esta manera nosotros podamos a hacer una adecuada estimulación, ¿ya? De lo que es en los niños pequeños, y de esa manera poder generar un adecuado desarrollo con ellos, ¿ya? Y de esta manera poder ayudarlos, ¿ya? Entonces va a ser muy importante ello. A ver, eh, en base, es que en realidad hay muchos autores, Wendy. Tenemos diferentes autores que han hecho aportes sobre la primera infancia, ¿ya? Entonces tenemos pues a María Montessori, que tenemos el método Montessori, a Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget, como lo mencioné, Vygotsky. Hay diferentes autores que intervienen, ¿ya? Entonces, en realidad, si nos ponemos en realidad a ver los diferentes autores, en realidad nos tomaríamos muchísimo tiempo. Entonces, se les va a compartir el material, ya les mencioné ahí, las actividades, las van a tener los que tengan acceso en el aula virtual. ¿Ya? Es muy importante ello. Katy también nos hace una acotación que es muy importante la comunicación con palabras que corresponden a cada objeto del cual se está nombrando y escuchar a sus niños en su pronunciación. Y si se tiene que corregir, se hace para así en adelante tenga una buena pronunciación. Exactamente, Katy, así es. Entonces, esas son las actividades, ya parte de los materiales que se les va a compartir a todos ustedes para que puedan tener acceso a ello y, bueno, lo puedan descargar. Entonces, si no hay de repente más preguntas, bueno, conmigo sería todo hasta el día de hoy. Ya, si es que por ahí tenemos alguna consulta adicional con respecto al ingreso a lo que es la plataforma virtual, ahí ya pues la señorita encargada ya les va a mencionar a detalle todo lo que ustedes van a poder encontrar. El material ya ha sido compartido. Y bueno, una vez más, agradecerles a todos por haber acompañados el día de hoy. Esperar que todos tengan una bonita semana. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad y que todos pues tengan una bonita noche. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, psicóloga Carla, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo este sábado. ¿Qué fecha estamos? Sábado.
sábado 15, en otra sesión. Bien, estimados participantes, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión.